David, y hola a todos los disertantes panelistas que han acompañado en esta mañana, para en mi caso, acá en Argentina. Eh, particularmente, poco la idea de la presentación era hacer conocer a la audiencia qué es INTA, cuáles son sus trabajos en riego y cuál es el impacto de la producción agrícola en Argentina usando riego, y después, por supuesto, experiencia ya en mi ámbito de trabajo, que es la región centro, que ya les voy a mostrar. El INTA, al igual que muchas organizaciones de los distintos países latinoamericanos, es una organización pública que trabaja principalmente en liderazgo del escenario tecnológico agropecuario, alimentario y agroindustrial. Funciona de una manera descentralizada, con autarquía operativa y financiera, pero depende de lo que es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Como ven en el mapa aquí a la izquierda, tiene representación a través de distintas formas a lo largo y ancho de todo el país, desde campos experimentales, que nosotros les llamamos estaciones experimentales, de las cuales, por ejemplo, yo soy director de una. Después hay agencias de extensión, que son espacios rurales, oficinas, donde ya más en el territorio, con algún representante, se atiende la demanda del territorio. Y después hay centros de investigación donde se hace investigación básica, ¿no? El INDA fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla innovaciones tanto en investigación como extensión para las distintas cadenas productivas de valor, regiones y territorios, fundamentalmente para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país y darle condiciones de vida favorables a la familia rural. ¿Cuáles son los elementos destacables del INTA? Que bueno, como organismo público es una de las pocas instituciones en el mundo donde en su estructura tiene la investigación y la extensión. O sea, un grupo importante va desde la experimentación adaptativa, investigación básica, y después esto que les comentaba, esa presencia en el territorio a través de la extensión para trasladar toda esa información generada por sus compañeros al resto de la sociedad. Realmente la presencia territorial es uno de los pocos organismos públicos de Argentina que está en todo el país y en varios lugares de las propias provincias, ¿no? Y una de sus virtudes es que gran parte de, de su jerarquía está dada por representantes de las distintas organizaciones públicas y privadas, que le permiten de alguna manera llegar a hacer el control social que tiene la institución. Como les decía, está presente en todo el país, cuenta con 6 centros de investigación: agroindustria, ciencias políticas, económicas y sociales, ciencias veterinarias y agronómicas, y investigación agropecuaria en recursos humanos, en recursos naturales, agricultura familiar. Y esos centros de investigación cuentan con 23 institutos. Y después, geográficamente, se dividen administrativamente en 15 centros regionales, donde hay 51 campos experimentales, y esta parte del territorio, el pie en el territorio que les decía, son las 350 unidades de extensión rural. Y desde hace unos años, en Francia tenemos el Avintex, que es una oficina donde se hacen los vínculos con principalmente con Europa y el resto del mundo. Rápidamente fue la descripción de qué es el INTA. En otros países se llama vecinos INA, en el caso nuestro es tecnología agropecuaria. Antes de entrar puntualmente a lo que es el riego o cómo el INTA aborda el riego, quería comentarles y describirles para que se entienda un poco lo que es la situación hídrica de Argentina, ¿no? Como ven acá, climáticamente está dividida en 3 grandes regiones: lo verde, que es la región húmeda, una región marrón más oscura, subhúmedo semiárida, que junto con la zona verde forman lo que es la región agrícola pampeana extensiva, y una región muy importante de un color marrón claro, ocre, que es la región árida. La concentración de lluvias, por supuesto, se da en esta zona verde,
Y lamentablemente la distribución del agua no es como uno quiere, sino como la encuentra. El 80% del agua del recurso hídrico superficial está concentrada en esta zona. O sea que prácticamente el 80% del resto del país concentra solo el 20% o el 18% de lo que es los volúmenes de aguas superficiales. Por lo tanto, genera que en estas regiones subhúmedas o semiáridas el impacto de la aplicación externa de agua a los sistemas genere incrementos muy importantes en la producción. Yo soy de la región de Córdoba, Córdoba de la Nueva Andalucía, y algunos datos, o la mayoría de los datos que voy a proporcionarles es de esta situación, o sea, de una zona subhúmeda semiárida, particularmente en el punto rojo, que es donde está la estación experimental, tiene estas condiciones de una muy buena aptitud productiva en el sentido que la evapotranspiración, o sea, la demanda de los cultivos es alta, muy alta. Sin embargo, el aporte por lluvias es prácticamente la mitad del requerimiento. Por lo tanto, la necesidad de riego o la respuesta al riego es muy importante. Pero bajo esta descripción, lo más importante es que nosotros, a nivel productivo, hemos aprendido a producir con escasez de agua. O sea, no, los cultivos lo hacen, o las estrategias de manejo las hemos hecho para que se potencie la poca o regular disponibilidad de agua de lluvias. En ese sentido, quizá a veces para diferenciar de otras situaciones más áridas, en la situación de secano y con cuestiones relacionadas a manejo, a genética y demás, podemos ver que si comparamos los años 70 con los años 2010, en prácticamente todos los cultivos extensivos, que es el área que nosotros exploramos de producción, han tenido incrementos muy importantes en rendimiento, ¿no? Desde un 40% hasta casi triplicar en el caso del maíz. Por lo tanto, hay un conocimiento y una especialización en manejos de producciones de secano, pero también tenemos una altísima respuesta con aplicaciones de riego. ¿Cuál es la situación de riego en Argentina? Bueno, hoy en todos los sistemas gravitacionales de aspersión o microaspersión o goteo, hay alrededor de 2,1 millones de hectáreas bajo riego, pero eso representa solo el 6% de la superficie total cultivada. Tenía un gráfico antes que también lo eliminé porque ya los disertantes anteriores hablaron de que realmente Argentina, al igual que Latinoamérica, tiene una posibilidad de crecimiento muy importante en el área de riego. Se destaca que de esa superficie regal, 70% son los sistemas gravitacionales convencionales, donde hay una muy baja eficiencia, no solo en la conducción y la distribución, sino en el manejo. Estamos hablando de valores inferiores al 30%. La obra pública acompañó principalmente a los sistemas gravitacionales y por el momento insuficiente. Hay un proyecto de ampliación de área de riego que tiene con muchas propuestas de obras de infraestructura, pero apoyadas en la unión de la actividad pública con la privada, ¿no? A nivel de investigación, algo voy a hablar en un ratito, se está creciendo, a diferencia de países como Europa, que lleva años en el riego. En Argentina, la zona andina, Mendoza, San Juan, son los que más años tienen investigación, y en la región pampeana podemos decir que la experiencia son de 30, 35 años los datos más antiguos, ¿no? Pero gracias a Dios y porque se dio prioridad en INTA a la temática, se está ampliando la cantidad de investigadores y extensionistas que están participando o generando información de riego. También tiene una característica distinta quizás a otras regiones, que en la administración del agua, el gobierno nacional, años atrás, delega todo ese poder a las provincias, o sea que
cada provincia de este país tiene su propio régimen de uso y distribución de agua. Entonces, bueno, para eso cada provincia que se dedique a regar tiene que tener el conocimiento de lo que, o el usuario, perdón, tiene que tener un conocimiento de cuál es la legislación ahí. Y el tema financiamiento, que en la primera jornada se habló de los buenos financiamientos y propuestas, o recién Antonio contaba las posibilidades que hay a través del banco. Bueno, la realidad nacional es que a veces no son los que uno esperaría, y principalmente la discontinuidad en la oferta del financiamiento hacen que el- la propuesta que hay en el plan nacional de pasar de 2 millones a 4 millones, después a 6 millones, no esté al ritmo que uno esperaba. Por lo tanto, como detalle, hace falta obras públicas de riego. Una de las limitantes en un trabajo que participó, dirigió Luis, de posibilidad de ampliación de área de riego, una de las limitantes es la cuestión energética. No tenemos una red de electrificación que permita que, si estuvieran los fondos, se pudiera incrementar rápidamente el área regada. El 70% son los sistemas tradicionales, entonces hay que trabajar y financiar sistemas tecnificados. Buscamos trabajar en sistemas de agricultura y ganadería de precisión. También contempla una visión mucho más grande, como es la infraestructura de transporte, porque si duplicáramos la producción, después hay que tener la infraestructura para llegar a puertos en tiempo y forma, y un desarrollo de proveedores de insumos para que esta demanda potencial fuera cubierta. Pero lo que podemos ver, que a lo largo y ancho del país la respuesta en rendimientos a la aplicación de riego es tan variada y tan alta como se presenta en este cuadro, ¿no? Eh, Lamentablemente, quizá para parte de la audiencia, yo puedo comentarle exclusivamente lo que nosotros llamamos cultivos extensivos, o que se hacen en grandes superficies, como es la soja, maíz o el trigo. Y bueno, vemos que en todas partes estas son distintas poblaciones o ubicaciones del país. En muchas hay incrementos importantes, y otras, cuando dice infinito, es porque si no hay riego no hay producción. Directamente la aridez impide que tengamos rendimientos. Eh, pero según los cultivos tenemos impactos que van desde el 30 a más del 120%. Parte de esta respuesta en el cultivo extensivo ha sido por la inversión privada a través de sistemas de aspersión, que un poco está graficada la distribución acá en este mapa de los círculos, que a favor de, bueno, mejoraron la eficiencia y uniformidad del uso y aplicación del agua, mejoraron, como vemos en el cuadro, los rendimientos, la productividad. Eh, en muchos casos, y nosotros como INTA, para muchos sectores de la agricultura pampeana, ya hablamos que en realidad no hay que regar estos cultivos intensivos, o como lo llamamos commodities, sino ir a specialities, o sea, darle mayor valor a la producción, o a la calidad de la producción, como dice ahí, y bueno, el tema de fertirriego y la operatividad. Como contras, para que esto no se haya popularizado más, bueno, el tema de los costos de inversión, costos de la energía. Necesitamos seguir haciendo capacitación en esta temática, y por mal uso principalmente, porque gracias a Dios muchas de las cuestiones de lo que es calidad de agua el productor entendió. Hay algún riesgo de salinización y solidificación, pero cuando el agua es de perforación, ya la mayoría de los productores saben que si no respeta los estándares, eh, y como tenemos producciones en secano, prefieren no arruinar o modificar la calidad de ese suelo aplicando aguas de distinta calidad, ¿no? El INTA, ¿cómo aborda esta temática? Bueno, a través del INTA llamamos proyectos, en este caso el nuevo proyecto, porque esos proyectos tienen una anualidad, son de duración de 3 o 4 años. Actualmente el proyecto se llama Gestión y Uso Eficiente del Agua en Regadío.
Participan técnicos de prácticamente todo el país, también de institutos de agricultura familiar y de clima de agua e ingeniería rural. Dentro de esa estructura programática hay más de 150 actividades que responden al principal objetivo, que es contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos y el fortalecimiento de sistemas productivos irrigados con tecnología y modelos de gobernanza sostenibles, basados en la participación, conocimiento e innovación. El proyecto y que da continuidad a proyectos que veníamos desarrollando en otras etapas, tiene tres focos, ¿no? El principal está relacionado a la planta, algo más ecofisiológico o más de agricultura más básica. El segundo está relacionado más al predio, al lote, a la finca, a ver las eficiencias de aplicación, tecnologías de aplicación. Y el otro aspecto está más relacionado a la gobernanza, a los vínculos, en nuestros casos, con los llamados consorcios de regantes o en algunos casos distritos. Y entre esos tres grandes niveles se trabaja o se busca mejorar lo que es la eficiencia y optimización del uso del agua, evaluar los métodos de riego, la caracterización de estas áreas de riego, eh, el uso de agua de distintas calidades y que es la parte fuerte del INTA, la capacitación y la extensión como estrategias de llegada al usuario final. Como les decía, entonces el trabajo va desde la planta hasta el sistema de consorcista. Y en los consorcios, los que básicamente no solo en la organización, que ya la tienen armada, si no, no podrían participar, la idea es, con las herramientas tecnológicas que tenemos, darles facilidades para mejorar principalmente las eficiencias tanto de conducción como en el uso del agua. Como le decía, yo dirijo la experimental de Manfredi, que se encuentra en la ubicación centro del país, con una zona subhúmeda semiárida, y les voy a contar rápidamente lo que estamos haciendo en la temática de riego en Manfredi. Este es el campo, son 1.300 hectáreas. En el año 96 incorporamos el primer pivot, o sea que si bien comparada a lo mejor con la experiencia española, hablar del año 96 estamos hablando de que no estamos ni gateando. A nivel nacional, las experiencias con aspersión es una de las más antiguas, junto con Balcarce y Pergamino. Posteriormente, como inversión para la producción, se incorporó otro equipo de pivot. Como ven acá, es el mismo equipo que, al ser un riego suplementario, complementario, tiene tres posiciones. El mismo equipo se mueve, está regando soja, aquí maíz o aquí trigo. Después incorporamos otro nuevo equipo para el tambo, hacemos producción de tambo bajo riego. Y después incorporamos tres módulos más de riego por goteo enterrado y finalmente otro equipo de pivot que ahora les voy a comentar. La cuestión es que estamos aproximadamente con el 50% del campo bajo riego en nuestro territorio. En el año 2012 nos convocan dos empresas, Netafim y lo que era John Deere Water en ese momento, para necesitaban tener conocimiento si el riego por goteo enterrado se adaptaba a los cultivos extensivos, volvemos trigo, soja, maíz, en situaciones de siembra directa continua, que es lo que nos dio la herramienta a nosotros para producir. Y a partir de ahí instalamos tres módulos donde lo que evaluamos es el comportamiento del goteo según la distancia entre los emisores, van desde 80 hasta 1,60 m, el caudal va de 0,6 litros a más de 1 litro, profundidades de enterrado desde los 25 hasta los 35 centímetros de enterrado y la distancia entre los laterales. Y luego de prácticamente 8 años de evaluación, ya tranquilamente podemos decir que es un sistema que para los cultivos extensivos funciona perfectamente. Dentro de campo también tenemos otra tecnología que es el riego variable en un pivot de aspersión que, bueno, en función de información básica
hacemos los mapas por ambiente y luego la prescripción del riego. Cuando hablábamos de agricultura de precisión o riego de precisión, es parte esta herramienta de lo que nosotros proponemos como estrategia a los usuarios. A su vez, estamos a punto, creo que este mes en funcionamiento, un nuevo sistema productivo que se abastece de energía solar. Yo les había comentado que una de las limitantes para la expansión del riego era la electrificación. Entonces, este equipo se movería con paneles solares, que a su vez es un equipo de alta velocidad, o sea, hace su rotación en la mitad de tiempo que los equipos tradicionales. Y incorpora una herramienta nueva, un desarrollo local, que es la tecnología Hummingbird, que ya les voy a contar, que es un desarrollo de un colega, no, un ingeniero electrónico argentino, que se vinculó con una empresa alemana y una americana, y desarrollaron esta herramienta Hummingbird, colibrí en español, que lo que permite, esta barra lleva como un cabezal, si se pueden imaginar como una impresora, y ese cabezal puede llevar un sensor, puede hacer aplicaciones de aire, puede hacer aplicaciones de líquidos, lo que nos permite que, como ejemplo y rápidamente, en esa rotación rápida que haría el pivot, ese cabezal, si tiene un sensor, podría ver, por ejemplo, índice verde para ver necesidad de fertilización o no, y después con una prescripción, en la nueva vuelta que es el equipo, hace una aplicación variable de fertilizante en las zonas que el sensor anteriormente había dicho que necesitábamos. Entonces, este es un desarrollo que se está aplicando bastante en Estados Unidos, y en Argentina hay 3 equipos, ahora se están instalando uno de estos, o el primero fue este que tenemos en INTA Manfred. Si seguimos hablando de lo que es la agricultura y regadío de precisión, en este caso sería un aporte más a potencializar lo que es el manejo preciso, ¿no? Y otro desarrollo que hicieron empresas privadas es una combinación de una modificación de una válvula de caudal discontinuo y una sonda que mide humedad. Entonces ya no se riega por tiempos de riego, sino cuando este sensor, esta sonda le indica que llegó a la profundidad y la cantidad de agua que quería yo como usuario, entonces automáticamente le manda con una señal a la válvula y cambia de lugar o de lado de riego. De esta manera, un sistema que históricamente fue de menor eficiencia, permitiría potenciar la eficiencia. Para finalizar, contarles que en los resultados productivos, las barras azules representan el riego, la barra amarilla el secano, y los puntos verdes los valores máximos logrados, estos promedios de 25 años. Tenemos en el caso del trigo incrementos entre el 100 y el 120%, o sea, se duplica la producción del secano con la aplicación del riego. En el caso de la soja, ese incremento es menor, está entre el 40 o el 30%, depende de la fecha de siembra. Y en el maíz tenemos incrementos de casi el 50%, pero por supuesto pasamos de casi 8.000 kilos a más de 12.000 kilos, ¿no? Como promedio de 25 años, por lo tanto, siempre yo cuando doy estas charlas digo, si ustedes me hacen esta oferta, ¿dónde quieren que firmo? Firmo ya, porque si yo tengo un promedio de estos rendimientos, la seguridad de mi empresa está dada. Así que bueno, con esto finalizo. También ahí está mi mail para cualquier consulta. Disculpen la velocidad, pero bueno, los tiempos eran cortos, y en un breve pantallazo quise contarles lo que era el INTA y el riego en Argentina y en Córdoba.